Bienvenidos a Sentir Espírita. 10 preguntas a un espírita. ¿Qué es el espiritismo? El espiritismo es ante todo una doctrina filosófica basada en la comunicación e interacción consciente o inconsciente con entidades etéreas, que nos transmiten sus mensajes y señales para nuestra evolución espiritual en el día a día, ayudándonos a superar los obstáculos y situaciones adversas que enfrentamos en el curso de nuestra vida humana y así llevarnos al perfeccionamiento y la elevación de nuestro espíritu a través de la moralidad y el amor. Comunicación con entidades etéreas. Entonces, ¿eres un médium? Todos los seres humanos somos médiums. Nuestra misión en esta vida, para aquellos que la reconocemos en este periodo de encarnación humana, es concientizarnos de nuestra mediumnidad, ya sea natural o facultativa. La mediumnidad natural es aquella que se manifiesta en las personas que sin ningún tipo de estudio o conocimiento consiguen establecer comunicación con los espíritus y que muchas veces es causa de terror tanto en ellos mismos como en quienes les rodean. La mediumnidad facultativa es aquella que se adquiere a través del estudio de los libros codificados y la propia experiencia. De allí la importancia de instruirse en el campo espiritual antes de cerrar, por temor, una puerta que para algunos cuesta mucho abrir en una misma encarnación. ¿Crees en Dios? Por supuesto. ¿Cómo no creer en la razón de la existencia de cada uno de nosotros? En la codificación hecha por Allan Kardec, en el primer libro, el libro de los espíritus, es esta la primera pregunta respondida por el espíritu de verdad. ¿Quién o qué es Dios? Para los espíritas Dios es el principio y el fin, causa primera de todas las cosas que existen. Ninguna entidad espiritual se acerca a un espírita instruido sin el permiso de Dios que todo lo ve, pero que a la vez nos otorga el libre albedrío para que escojamos las lecciones que debemos afrontar en cada una de nuestras encarnaciones. De ahí que un hombre común pueda llegar a ser abordado por espíritus bajos e impuros, que se acercan a nosotros con el fin de confundirnos, pero que gracias a la filosofía espírita consignada en los libros de la codificación realizada por Allan Kardec, aprendemos exactamente cómo enfrentarnos al mundo espiritual, defendernos de entidades negativas y moralizarlas, ya que muchas veces estas entidades hacen el mal porque no entienden que su tiempo en este mundo acabó y continúan ligados a su antigua encarnación física, por lo cual es deber de los espíritas instruidos guiarles a la luz para que sigan su camino hacia Dios. Pero este conocimiento solo se consigue a través del legado del Espíritu de verdad, disponible para todos nosotros a través de los libros de la codificación hecha por Allan Kardec. ¿Y Cristo, quién es para ti? Al decir Cristo, ¿te refieres a Jesús de Nazaret? Porque hay un gran tema aquí que no conseguiremos aclarar en un único video. Jesús de Nazaret es para el espiritismo el más elevado espíritu encarnado en la historia de la humanidad. El portador de un mensaje trascendental de parte de Dios para los hombres, que fue ejecutado injustamente por los gobernantes de su tiempo y cuyo nombre, mensaje y legado, ha sido manipulado, tergiversado y comercializado por tantísimas corrientes religiosas con el fin de mantener al pueblo carente de entendimiento bajo control. La palabra Cristo encierra varios aspectos que no podríamos profundizar en este video. Pero si leemos con atención, el mismo Jesús no deseaba ser llamado Cristo por sus apóstoles y lo expresó en repetidas ocasiones en sus conversaciones con ellos. Tan hijo de Dios como tú y como yo, Jesús nació sin tanta ficción posteriormente añadida. Vivió de manera austera y discreta, y murió desencarnando de la manera explicada por la historia y dejando su gran legado de amor y sabiduría para la humanidad. El espiritismo, en la codificación de Allan Kardec, se nutre de dos libros que erróneamente podrían asociarse con libros usados por el cristianismo. Uno de ellos es el Génesis, que nos ilustra la visión espírita del principio de las cosas y la primera revelación de Dios a los hombres que fue hecha a través de Moisés. Y el segundo libro es el Evangelio según el Espiritismo,
que narra las enseñanzas de Jesús de Nazaret durante su encarnación en este mundo, portando consigo la segunda revelación de Dios a la humanidad. Con la gran diferencia de que estos libros espíritas fueron codificados por Kardec a través de manifestaciones y mensajes recibidos del Espíritu de verdad, cuya manifestación entre nosotros fue anunciada por Jesús de Nazaret en vida, antes de su ejecución, y que no son simplemente relatos anónimos, sin ningún fundamento histórico o científico. Sobre estos y los otros libros de la codificación espírita de Allan Kardec, hablaremos en videos futuros. ¿Eres un adivino? De ninguna manera podría atribuirme ese calificativo, puesto que no estoy en este mundo para adivinar ni profetizar nada que vaya en contra de la evolución y autoaprendizaje de las personas ni en contra de su libre albedrío. Consideremos que un espírita recibe mensajes, no solo de entidades puras y elevadas, sino que en ocasiones, estas manifestaciones pudieran venir de entidades impuras e involucrar deliberadamente a terceras personas. Pero Dios solo permite que los espíritus nos revelen aquello que nos sirve para nuestra propia evolución. Cada persona tiene su proceso individual y personal. De ninguna manera estamos autorizados a profetizar para terceras personas, ya sea a través de rituales, ni a través de cartas de adivinación, ni a través de algún tipo de posesión temporal de nuestro cuerpo, puesto que Dios mantiene en secreto muchas cosas que nosotros los humanos no estamos en condiciones de entender, y no tenemos su permiso para compartirlas ni difundirlas. Cualquier persona que trabaja con adivinación, tarot, posesión espiritual o rituales sectarias, así esté siendo asistida por entidades espirituales, no está cumpliendo la voluntad de Dios de mantener el sigilo de sus secretos y no es merecedor de llamarse a sí misma espírita. Mucho menos si se lucra monetariamente con su actividad. Pero de esto hablaremos en un próximo video a profundidad. ¿Quiere decir que realmente se puede hablar con los muertos? Los muertos no tienen la capacidad de hablar, pues ya están muertos. La comunicación que mantenemos los médiums es con entidades espirituales. El espíritu nunca muere, es inmortal. El cuerpo físico sí que muere, por eso no es correcto decir que nos comunicamos con muertos. A pesar de que los espíritus se manifiestan en la figura humana de la última reencarnación que tuvieron, de manera que podamos reconocerles, lo que llegamos a percibir, quienes lo perciben, es su espíritu intangible. El cuerpo muere, el espíritu es inmortal y eterno. ¿No te da miedo lidiar con espíritus? El miedo es el peor enemigo del hombre, y solo aquellos que sentimos el llamado a buscar más allá, logramos sobreponernos a él. Sea porque tenemos presentimientos constantes o por señales que nos advierten de la presencia de seres que nos guían y cuidan. ¿Te ha pasado? A mí, muchas veces, y siempre lo relacioné con el alma de mi padre, que falleció cuando yo tenía 8 años de edad y que siento que me acompaña a todo momento. Así pues, he reconocido inconscientemente la presencia de espíritus a mi lado desde muy temprana edad. ¿Siempre has sido espírita? No. Nací en una familia católica tradicional. Fui bautizado e hice la primera comunión en la iglesia católica también. Pero todo esto solo por imposición familiar y compromiso social. Cuando tuve edad de decidir, opté por no asumir mi confirmación, pues no sentía la necesidad. Durante muchos años fui católico no practicante. Es decir, estaba en el club, pero no pagaba las acciones. Luego de una búsqueda incansable que me llevó a buscar una respuesta en el enclaustramiento de la vida monástica por un periodo de 1 año y de salir de allí completamente decepcionado del dogma que había regido mi vida espiritual desde niño, fue cuando sentí que debía comenzar a prestar más atención a los signos de mi entorno. Posteriormente llegué a Brasil, donde viví por 5 años, un país liberal y sin tabúes donde el espiritismo es tema de conversación diaria y de frivolidad. Esto evidentemente me ayudó a abrir mis ojos a una nueva realidad, hasta ahora invisible para mí.
Aunque algo en mi interior, mi intuición o quizás mi espíritu guía, me indicaba que Brasil no era el lugar para afondar en esta doctrina, país cuya visión espírita categorizaría como irresponsable y desenfocada. Lo que podría haber causado un choque en mi ser, que difícilmente habría podido superar y habría truncado el camino para llegar a ser quien soy hoy día. Fue solo hasta el 2018, cuando encontré a quien considero mi mentor y maestro. El señor Frank Montañez, un hombre que expone el espiritismo de la manera en que siempre yo la había percibido desde niño. Sin rituales, sin cartomancia, sin sesiones de adivinación, sin posiciones espirituales. Cuyo claro y sincero mensaje me llevó a encontrar la más grande verdad de mi vida. El espiritismo moralizador y consolador de Allan Kardec. ¿Por qué te volviste espírita? Me volví espírita, por convicción. Porque desde niño, a muy temprana edad, me cuestioné tantas cosas de la religión en la que se me inmergió involuntariamente, tantas inconsistencias en los relatos bíblicos, tanta maldad en los ministros de la iglesia, tanta mentira para manipular a los más vulnerables, que entendí que Dios y su única e inmutable verdad no podrían de manera alguna estar allí. Cuando entonces conocí el espiritismo, sentí que la ficha finalmente cayó. La respuesta a cada interrogante llegó. La explicación de cada duda se reveló. La confirmación a cada conjetura me fue dada. Pero un momento. Con esto no quiero convencer a nadie de volverse espírita. Mi misión no es convertir almas. Eso no hace parte de ser un espírita. Mi misión es dar mi testimonio para esas personas que al igual que yo, sintieron a temprana edad que había una verdad más allá y que aún hoy siguen buscando. El libre albedrío, la libertad de decidir y ser libre, es el único derecho que posees y que nadie podrá arrebatarte, ni siquiera en tiempos en que atrozmente se torturaba y se usaba la hoguera para quebrantar las almas despiertas. Hoy más que nunca, Dios ha decidido que este mensaje llegue a ti y que seas tú quien elija cuál camino seguir. ¿Cuáles son los fundamentos o dogmas del espiritismo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. No hagas a otros lo que no quieras que hagan contigo. Devuelve bien por mal. Sé hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Esto es verdaderamente ser un espírita por convicción. 4 principios que podrían atribuirse a Jesús de Nazaret, pero que realmente ya existían y estaban en vigencia mucho antes de su tiempo. Pero que Él ratificó y estableció como su nuevo mandamiento para los hombres.